grande es el Señor, poderoso, Dios de amor, Gracias, Padre. creador Sí, Señor. del universo, majestuoso su poder. Jesucristo, el mismo de ayer, el de hoy, también mañana, y por siempre tú serás mi Señor. Jesucristo, el mismo de ayer, el de hoy, también mañana, y por siempre tú serás mi Señor. Y por siempre tú serás mi Señor. Abba Padre a nuestro Señor Jesucristo. Amados, qué privilegio nuevamente poder estar en este púlpito de gracia y poder compartir con ustedes el consejo de Dios. Pero antes de entrar a Él, yo quiero hacer públicamente mi reconocimiento a nuestro Padre y Señor Jesucristo, el cual, dice el Evangelio glorioso, que nos predestinó y nos escogió para esta gloria maravillosa. Y es un honor haber sido escogidos por Él, porque un propósito tiene con los que Él escoge, un plan Él tiene con los que Él, con lo que Él vio y con lo que Él llama. Amén. Y en este día, pues, o en este momento, es un gozo poder hablar con los escogidos de Dios, con los predestinados, como dice el Evangelio, con usted que me está escuchando en este momento, con usted que me están viendo en este momento. Entonces, mis amados, cada vez que nosotros nos acercamos al Evangelio glorioso, y especialmente los ministros que traemos la palabra, o sea, que somos el medio por el cual Dios habla al pueblo, pues es un honor, ¿verdad? Pero yo estoy aquí, escúcheme bien, mi hermano, a favor de la iglesia, no a favor de Dios, porque Dios no necesita que ningún pastor o evangelista o obispo o apóstol, entre comillas, abrogue por él. No, él no necesita que nadie abrogue por él. Él lo que quiere es que el ministro abrogue por su amada, abrogue por su iglesia, que defienda la iglesia. ¿Y cómo un ministro defiende y abroga por la amada delante de Dios? Dándole conocimiento, dándole entendimiento, dejándole saber su posición conforme a lo que dice el Evangelio, la posición del creyente después de la cruz en Cristo Jesús. Eso es lo único que va a ayudar al creyente a que él pueda crecer, a que él pueda desarrollarse en la vida cristiana y que él pueda madurar en el Evangelio glorioso y en el conocimiento. Por eso fue que el apóstol Pablo muchas veces él decía que llegáramos al conocimiento, a la inteligencia espiritual, porque aquí en la mente es donde se elabora todo eso, cuando usted escucha el Evangelio. Y cuando eso se elabora aquí, hermano, esto es como una bomba atómica. Eso es un arsenal aquí de armas poderosas en Dios. No carnales, poderosas, espirituales, donde usted las saca por la boca. Y cuando eso usted lo saca por la boca, mi hermano, ahí está el poder de Dios, haciendo prodigios y maravillas en nuestras vidas. Abba Padre. Bueno, mis amados, en este día vamos a entrar a unos consejos apostólicos. Y entonces vamos a ir a segunda carta a Timoteo capítulo 2,
verso 1. Vamos a ver lo que nos dice nuestro apóstol Pablo, porque esto ya está escrito acá. Aquí yo no tengo que estar buscando una revelación fuera del Evangelio, como pasan mucho por ahí diciendo, mira, Dios me reveló algo por allá. No, tenga cuidado con eso, hermano. Que a veces lo que le reveló a esa persona, eso fue que comió demasiado la noche anterior y se fue a dormir y tuvo un sueño, y en base a eso, de que vio que edificios se caían, que vio que una serpiente salía, en base a eso hacen un mensaje para torturar a la iglesia. No. Usted tiene que sujetarse a lo que está escrito, al evangelio de la incircuncisión, al evangelio de Pablo, porque ahí es donde está toda la consolación de Dios y todo el bien de Dios para la amada. No busque consejo en otra parte, porque no lo va a hallar. El consejo de Dios inmutable después de la cruz son 14 epístolas, desde Romanos hasta Hebreos. Ahí está toda la consolación de Dios para la vida del creyente. Usted no necesita más nada más que crecer en esas epístolas, en ese fundamento, porque eso es lo que le va a traer a usted felicidad a su vida y satisfacción. Lo importante es que usted sea feliz, que usted disfrute cada momento, cada instante de la vida, que cuando se levante, desde que se levante hasta que se acueste, usted disfrute la vida. Eso se llama reinar en medio de las circunstancias. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice ahora aquí en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mira el mandato de la voz de mando, la cual es la cabeza, que es Cristo, y que está usando al apóstol Pablo. Aquí la cabeza, aquí Cristo nos está diciendo a nosotros, como ya recibimos la gracia, como ya nuestros ojos fueron alumbrados, como ya nuestra mente carnal ya fue identificada, y ahí Él puso la mente espiritual, que es la mente de Cristo también. Como ya tenemos todo eso, ahora Él nos dice, hijos míos, esfuércense en la gracia. Ahora la pregunta sería, pastor, ¿cómo es que nosotros nos esforcemos en la gracia? Porque después de la cruz, Dios nos dio un reino de reposo, donde aquí, mire, nadie puede obrar, ni siquiera un poquito. Aquí no se puede hacer ninguna obra. Aquí todo fue dado ya por el Señor. Dice que con una sola ofrenda Él lo hizo todo y todo nos lo ha dado. Todo le fue dado al creyente, sea la vida, sea la muerte, sea los ángeles, sea el porvenir, sea lo que sea, todo es vuestro. O sea, todo es nuestro. Entonces no se puede obrar en este reino para esforzarse en la gracia. Entonces, dice, ¿cómo nos esforzamos? Porque cuando aquí el Evangelio nos dice, esfuércense en la gracia, está diciendo, pongan ustedes algo de su parte. Como quien dice, tiene que venir de ustedes. Entonces vamos a ver lo que dice el versículo 2 de ese mismo capítulo de segunda carta a Timoteo. Capítulo 2, vamos al versículo 2. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Parece ahí, hermano. El apóstol dice aquí, lo que has oído de mí, como quien dice, lo que ustedes han oído que ha salido de las prédicas que salen de mi boca, lo que ustedes, las enseñanzas que ustedes han recibido de mí. Y lo dice aquí, ante muchos testigos. Es decir, lo que yo enseño. Voy a repetirlo. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, hermano, ahí está la respuesta.
la respuesta de cómo nosotros nos esforzamos en la gracia. Y es simple, pero con un gran peso. Es repetir las mismas cosas que salieron de la boca de Pablo, la cual él enseñó ante muchos testigos y las cuales él dejó escritas en 14 epístolas. Así es como nosotros nos esforzamos en la gracia, repitiendo el evangelio, repitiendo la gracia, repitiendo el consejo de Dios. Y también enseñando a otros este consejo de Dios. Te lo voy a leer otra vez. Mira lo que dice el verso 2 del capítulo 2 de segunda carta a Timoteo. Lo que has oído de mí. Porque déjeme decirle, Pablo, cuando dice ante muchos testigos, fue que Pablo, donde quiera que él iba, predicaba la palabra. Sea en sinagogas, sea en casas, sea en la plaza pública, sea donde él estaba, él predicaba la palabra, él predicaba el evangelio. Entonces, para los apóstoles, para los discípulos que andaban con él, los colaboradores, les era difícil repetir las mismas cosas de Pablo, porque recuérdense que cuando Pablo enseñaba, las epístolas no estaban escritas. Entonces ellos, yo me imagino que cuando se reunían con Pablo o cuando iban a la sinagoga con Pablo, porque Pablo aún predicaba en sinagogas, o cuando oían a Pablo, yo me imagino que ellos andaban con un pergamino o con pieles, lo que se usaba de papel en ese tiempo, y con una pluma de tinta. Yo no sé cómo lo harían, pero ellos tenían que andar así. Y entonces yo me imagino, porque cuando Pablo empezaba a hablar y la mente de Cristo se le activaba, lo que salía por la boca de Pablo era gloria. Imagínate, gobierno, lo que salía era la pura ciencia de Dios. Y cuando se le activaba esa mente, como lo dije anterior, él empezaba a hablar y a disertar y a ministrar y a edificar y a consolar a la iglesia. Y yo me imagino que ellos estaban ahí prestos para escribir lo que Pablo estaba diciendo. Y me imagino que de momento, si a alguien se le escapaba algo, a Timoteo mismo, el que estaba al lado, que era un colaborador, le decía, oye, ¿qué fue lo que dijo Pablo ahora mismo? No, Pablo dijo que con una sola ofrenda él nos hizo perfectos para siempre. Eso fue lo que dijo. Pues déjame apuntarlo acá. Y de momento me imagino que le preguntaba, ¿y qué más dijo Pablo? Bueno, Pablo dijo que por la justicia de uno solo, todos nosotros estamos reinando en vida. Pues déjame apuntarlo acá. ¿Y qué más dijo Pablo? Bueno, Pablo dijo que la ley nada perfeccionó y que los que están bajo la ley están bajo maldición. Eso dijo el apóstol Pablo. Pues déjame apuntarlo. Entonces para ellos les era difícil, bien difícil, porque no tenían las 14 epístolas escritas. Pero ahora para nosotros, para dar testimonio de lo que él habló ante muchos testigos, nos es fácil. A nosotros nos es fácil porque tenemos las 14 epístolas escritas en la Biblia. Amado, si usted no tiene una Biblia, cómprese una Biblia. Si tiene una Biblia en su casa, léala. Váyase a las 14 epístolas de Pablo, no léalo. Váyase a las 14 epístolas de Pablo. Edifíquese ahí, consuélese ahí y aliméntese ahí. Porque para nosotros es fácil ahora tener esta información y poderla repetir constantemente. Porque eso es lo que Dios nos manda que hagamos, a que nos esforcemos. Se lo voy a leer otra vez. Capítulo 2 de segunda carta a Timoteo, verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Oye, qué lindo es eso, ¿no? Esfuérzate en la gracia. ¿Que es en quién? En Cristo Jesús. Y ahí te da la respuesta, el verso 2. Lo que has oído de mí. En otra palabra, imítame. Imítenme lo que yo hablo. Imítenme el proceder de mi enseñanza. Calquéenme
lo que sale de mi boca, porque no soy yo, es la mente de Cristo en mí que habla, porque así lo quiso Dios. Dios siempre escoge a un hombre para traer el mensaje al pueblo. En el Viejo Testamento, Él escogió a Moisés y Él les dijo al pueblo: escuchen, pueblo, Moisés será Dios para ustedes. No vengan a buscar que yo hable. ¿Por qué? Porque lo que Dios estaba diciendo, tranquilo, que yo voy a hablar a través de él. No es que Moisés era Dios, no era Dios eterno, Padre eterno, ni Jehová de los ejércitos. No, no, no. Era el representante de Dios para aquel pueblo. Y el apóstol Pablo es el representante de Dios en la iglesia de Jesucristo. Por eso todo aquel que minimiza y que tiene por poco lo que Pablo enseñó y lo que Pablo dejó escrito en el Evangelio, está haciéndole afrenta a Dios, a lo establecido por Dios. No obedece, es desobediente. Y tú sabes una cosa, que trae consecuencias, porque cuando uno desobedece a lo establecido en la dispensación donde vivimos y en el periodo de tiempo donde nosotros nos tocó nacer, ahí, si uno viola el consejo de Dios ahí, pues ahí trae consecuencias. No se reina, no es feliz, uno vive en expectación de que no sé qué me pasa, no sé por qué no avanzo, no sé, siento algo, no sé que me voy a morir, ay, creo que algo me va a pasar, ay, creo que mis hijos, porque que no ande en seguridad, ande inseguro. Pero cuando se respeta el decreto de Dios, se somete uno al pacto donde está uno establecido, ahí las cosas marchan bien y Dios es responsable y los ángeles que son ministros enviados al servicio de los herederos de la salvación, que es el pacto donde nosotros estamos, los que somos herederos de ese pacto y nos sometemos al pacto de la gracia, los ángeles dice que son ministros servidores, invisibles, seres que están a nuestro alrededor, que usted ni los toca, ni los ve, ni los oye, porque los ángeles hablan, pero eso es cuando hay un mensaje específico y ya los mensajes específicos se dieron. Ya el ángel le habló a María y eso fue específico. El ángel le habló a Pablo cuando por poco naufragan en aquel barco donde ellos iban para Mileto, y el ángel le dijo: mira, nadie va a morir, ni tú tampoco, Pablo. Son mensajes específicos que se tenían que dar. Pero hoy tenemos el Evangelio. Entonces nos dice: esfuérzate. Oye, qué lindo es esforzarse en el Evangelio. Qué lindo es tomar la palabra de Dios y hablarla. Y para cualquier momento de tu vida que venga, buscas en el terreno una palabra que va a ayudarte en esa situación que uno está pasando. Esfuérzate, dice el apóstol Pablo, en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí, y disculpe que lo repita muchas veces, hermano, pero esto tiene que quedar asentado en nuestros espíritus. Esta palabra de gracia es el tesoro más grande que nos han dado. Esto es lo más poderoso que tiene cada creyente. Esto no es, escúcheme bien, esto no es lo que nos enseñaron antes, tal vez en una escuela dominical, o que nos enseñaron en un servicio evangelístico, o en una campaña de oración y sanidad del cuerpo. Esto no es esto. Esto es la ciencia de Dios. Esto es la mente de Cristo. Las 14 epístolas, hermanos, son la mente de Cristo. Imagínense, y ahí está todo lo necesario para que nosotros vivamos vidas plenas, vidas en victoria, vidas de fruto. Pero está aquí. Así que tenemos, como dice el apóstol, esforzarnos. Vamos a seguir con las recomendaciones paulinas.
Vamos a seguir con las instrucciones que nos da el apóstol Pablo en el día de hoy. Vamos a ir al versículo 3 de ese mismo capítulo de segunda carta a Timoteo 2. Vamos a ir al versículo 3. Y aquí el apóstol Pablo ya cambia de revolución. Usted lo va a ver. Aquí el apóstol Pablo hace como que hace un cambio de velocidad. Como cuando usted va en un carro y de momento le hace el cambio de la velocidad. Usted va a ver lo que el apóstol Pablo nos dice ahí. Dice el verso 3 del capítulo 2 de segunda carta a Timoteo. Tú pues sufre penalidades, como quien dice penas, como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué dice Pablo acá? Te lo voy a leer otra vez. Tú pues sufre penas, penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mis amados hermanos, fíjese que por nosotros vivir en un cuerpo de carne, vamos a tener penalidades. Vamos a tenerlas. Pero Pablo nos dice aquí, súfrelas, pásalas, pero sobre eso en victoria. Porque el conocimiento de la gracia la tenemos nosotros. Entonces Pablo dice, sufre. Fíjense que cuando Jesús estuvo en los días de su carne, Él sufrió. Desde el momento que nosotros se nos introdujo en un vaso de carne y sangre, sufrimos penalidades. Sufrimos calor, sufrimos frío, ¿sí o no? Sí. Cuando está muy caliente, usted dice, ay, Dios mío, qué caliente está. Usted está sufriendo penalidad ahí. Ay, cuando está frío, oye, pero qué frío está haciendo. Uy, usted está sufriendo penalidad, le está dando frío. ¿Por qué? Porque su espíritu está metido en un cuerpo carnal, terrenal, terrícola, de aquí de la tierra, terrenal, tierra, y eso sufre penalidad. Pero Pablo dice, súfrelas como buen soldado de Jesucristo. ¿Sabía, hermano, que usted es un soldado de Jesucristo? Ay, no, pastor, yo me creía que yo era un miembro más de la iglesia. O alguien que llena un espacio en una silla de una congregación. Usted está muy equivocado, hermano. A usted lo llamaron a un gobierno. A usted lo llamaron a un, ¿cómo se dice? A un ejército de Jesucristo. Y usted es un soldado de Jesucristo. Entonces el consejo de hoy es, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Fíjese que Jesús las pasó, el apóstol Pablo las pasó. Pablo, cuando usted busca la vida de Pablo en los hechos, usted se va a encontrar que el llamado de Pablo, desde el primer momento que Dios lo llama, ya Dios le advirtió, tú vas a sufrir mucho por mi nombre. Ah, Padre, tú vas a sufrir mucho. Le dijo, sufre, vas a sufrir, pero vas a gozar. Hermano, el evangelio de la gracia te forma a ti, te da capacidad para que tú puedas enfrentar cualquier pena. Porque el evangelio es una ciencia. El evangelio es la ciencia de Dios. Por eso es que Él te manda que te esfuerces en ella. Que repitas constantemente, que busques en el tesoro. Que busques en la caja de Pandora, que es el evangelio. En ese fundamento. Que estés siempre pendiente. Pastor, pero la oración es buena, claro. Y eso va junto con esto que estamos hablando. La oración, hermano, es una intercesión por los hermanos. Pablo un día dijo, nosotros cooperamos orando por los santos. Y yo oro por mi madre, yo oro por mi familia. Yo oro, pero sé orar. Yo no estoy pidiendo, Señor, bendícela, Señor, ayúdala. No, eso no es la oración en gracia.
Yo digo, gracias, Padre, porque mi mamá está bendecida. Gracias, Padre, porque a mi mamá ya tú la ayudaste. Gracias, Padre, porque ya tiene ángeles a su favor. Y te la presento, Padre. Presento a la familia en tal país. Presento a la familia acá. Presento. Y así es que se ora. Pero no usted va a decir, oh Señor, mira, yo te pido por esta. No, usted no tiene que pedir por ellos. ¿Por qué, pastor? Porque a ellos todo se les ha sido dado. Usted lo que tiene que dar gracias en la oración por la posición de ellos. Y si ellos no conocen la gracia, ahí sí usted ore como el apóstol Pablo. Ay, ¿cómo oraba el apóstol Pablo? Yo oro por mi familia para que los ojos del entendimiento de ellos sea alumbrado, para que conozcan la herencia a la cual han sido llamados. Así tenemos que orar. Abba Padre. Pero hermano, el Evangelio es la ciencia de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 11, verso 33. Esto no es cualquier cosa, hermano. El Evangelio no es cualquier cosa. Esto no es una historieta, esto no es un cuento de vieja, esto no es algo que llega a tu... Esto no es una palabra que va al sentimiento tuyo, a la carne tuya. Yo no quiero hablarle a tu sentimiento. ¿Para qué? ¿Para qué yo te voy a hablar a tus sentimientos? Si el Evangelio tiene que ir al espíritu tuyo, para que el espíritu tuyo tome posesión de tus sentimientos, porque es que los sentimientos son engañosos. Pablo dice que son deseos engañosos, no son verdad. Tú sabes que muchos pensamientos que vienen a nuestra vida no son verdad. Parecen verdad, pero no son verdad. Cuando un pensamiento viene y te dice a ti, tú no vas a llegar a tal edad, eso no es verdad. Tú, como tú vas, te vas a morir pronto. Eso no es verdad. Esos son deseos engañosos. Son pensamientos de una serpiente engañosa, la cual, desafortunadamente, la tenemos encima, la cargamos todos los días de nuestra vida, hasta que Dios nos saque de este cuerpo. Pablo dice que el cuerpo de nosotros es un cuerpo de humillación, y dice que el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra a la semejanza del cuerpo de la gloria de Él. Pero mientras tanto, tenemos que tratar con esta serpiente, pero vamos a tratarla con ciencia. Vamos a tratarla con fe, no con obras. No, porque eso no te va a ayudar. Hay gente que quiere mancillar esta serpiente no con la ciencia de Dios, sino con sus propias obras. Y se meten a un ayuno y la tienen mancillada la carne. Yo te hablo así porque yo anduve todo eso. Yo no te voy a comunicar algo que yo no lo haya experimentado. Yo ayuné mucho, y cuando yo no conocía la gracia. Y yo creía que eso me ayudaba. Ok, y mientras yo ayunaba unos 2 o 3 días, pues nada me venía todo, porque yo lo que estaba era mancillando mi carne y mi carne estaba tranquila. Pero desde el momento que yo terminaba el ayuno y empezaba a comer todo lo que me ponían en la mesa, de momento los deseos engañosos otra vez a levantarse a mi vida y hacerme pedazos. Y andaba yo en destrucción total porque mi mente me engañaba. Entonces me traía frustración. Y me decía, pero si tú estabas bien ayer, ¿qué te pasó hoy? Hoy me siento que estoy condenado y perdido. Claro, siento, por sentimiento. Pero el Evangelio, nosotros no podemos andar por sentimiento ni por obras. Tú tienes que andar dándole ciencia a tu mente. Por eso que la gracia es una ciencia. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 11, verso 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son tus juicios y tus caminos. Y cuando dice cuán insondables son tus juicios y tus caminos, también antes de eso dice y la sabiduría y la ciencia de Dios. Amado hermano, el Evangelio es la ciencia de Dios y Él te la ha dado y tú la conoces. Un día Pablo le dijo a la iglesia, a ustedes, donde todo el bien de Dios ha sido depositado en ustedes. Todo el bien de Dios.
Entonces, hermanos, el consejo primero que nos da el apóstol Pablo es que nos esforcemos ¿en qué? En la gracia. Que pongamos de nuestra parte. Fíjate, ya Dios hizo la suya. ¿Cómo, pastor? Claro, ya Dios hizo su parte. Ya Dios se vistió por 33 años de un cuerpo de carne y sangre, vino a la tierra. Pablo dice que fue humillado hasta lo sumo, y no estando conforme de eso, siendo él en condición de hombre, porque esa fue la humillación de él, hacerse hombre. Esa es la humillación de Dios, de Cristo, que él se hizo hombre. Esa es la humillación más grande de Dios, hacerse hombre. Y dice que ya estando en esa condición de hombre, no le importó, se humilló hasta lo sumo y muerte en la cruz. Ahora, Padre, ¿y muerte qué? En la cruz. Entonces, hermano, eso es lo que nos dice el Evangelio. Que mire, ya él hizo su parte, ya él cumplió lo que iba a hacer, estableció el nuevo pacto y nos ha dado esta sabiduría a nosotros. Y ahora nosotros, ¿qué debemos hacer? Esforzarnos en esta sabiduría. ¿Y cómo nos vamos a esforzar, pastor? Ya usted sabe. Todo lo que le dicte la mente de Cristo en cuanto al Evangelio, hágalo. Que Dios lo respalda a usted. Si usted quiere hacer algo, dice, mira, a mí me gustaría hacer unos trataditos de gracia. Tomar por lo menos 2 o 3 versos del apóstol Pablo, escribirlos, mandarlos a imprimir. Pero siempre con la introducción de nuestro ministerio que diga que nosotros estamos sometidos al evangelio de la incircuncisión dado a un solo apóstol, al apóstol Pablo. Entonces usted hace unos trataditos y usted los reparte y no tiene que decir nada. Simplemente léase este folleto, este tratadito que le va a ser de grande bendición. O lo que usted quiera hacer. Hay mucho que hacer por la obra de Dios. ¿Sabe cuál es la obra de Dios? Este mundo. Cuando uno dice la obra de Dios, no estamos hablando de 4 paredes o del templo donde nosotros nos reunimos o la iglesia o la congregación. No, aquí está la obra de Dios. No, la obra de Dios es allá afuera, donde están todos los bendecidos del nuevo pacto. Donde tenemos que alcanzarlos. Porque ese es el esfuerzo que tenemos nosotros que hacer. Mire lo que dice el apóstol Pablo acerca de las penalidades. Porque, hermano, yo quiero abundar un poco en esto. Porque nosotros pasamos pruebas y tribulaciones. Y usted las pasa. Y las pasan sus familiares. Entonces, a veces usted busca respuestas. Y dice, pero, ay Dios mío, ¿y ahora? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y por qué? Tú sabes, porque usted a veces se pregunta, ¿verdad? Y se hace preguntas. Y dice, pero ¿y ahora cómo vamos a hacer con esta situación? Hermano, usted tiene la respuesta en su mano. O sea, usted la tiene, usted tiene el poder en su boca. La tiene en su mente. Fíjate que el apóstol Pablo lo primero que nos dice a nosotros es que somos más que vencedores sobre toda circunstancia. Somos más que vencedores. ¿Usted recibe eso? ¿Usted acepta eso? Yo sí lo acepto. Yo camino con esa palabra todos los días de mi vida. Yo soy más que vencedor. ¿Por qué? Porque me lo dice el Evangelio. Porque me lo dice la mente de Cristo. Mire lo que dice en Romanos capítulo 8, verso 29. Este es un verso que es muy conocido por los que entendemos, la gracia, pero que es bueno repetirlo. Es bueno estar encima de esto porque las situaciones de la vida nos tienden muchas veces a olvidar lo que hemos oído y hemos leído y hemos visto y hemos recibido. Entonces mire lo que el apóstol dice en cuanto a las penalidades. Porque Pablo dice, sufre como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan
a bien. Ahí no dicen algunas, todas. Dice, y sabemos, y esto hay que saberlo, eso tiene que estar aquí, mira, tiene que estar aquí cimentado acá y aquí en la boca. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿usted ama a Dios, hermano? Padre. ¿Sabe por qué usted ama a Dios? Porque usted es escogido de Dios. Porque usted tiene el Espíritu de Dios y usted ama a Jesucristo. Y fíjese que esa es la evidencia grande que usted ama a Dios. Cuando ama a Jesucristo. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque Pablo dice que el que no amare al Señor Jesucristo sea un maldito, sea un anatema. Eso lo dice el Evangelio. El que no amare al Señor Jesucristo. Pero como usted ama a Jesucristo, usted ama ese nombre, usted defiende el nombre de Cristo, usted se endulza cuando confiesa ese nombre, usted sabe que el nombre de Dios es Jesucristo, pues usted es uno que ama a Dios. Pues hermano, para usted, todas las cosas, dice la ciencia, dice el Evangelio, le obran para bien, le ayudan a bien. Y usted dirá, pero wow, ay, es fuerte, ¿verdad? Porque cuando uno está pasando por esas cosas, como que hay unas cositas que vienen que no son las que uno quisiera, y uno está, muchacho, sufriendo y claro, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si yo te nombrara las penalidades que pasó Pablo, mira, prisiones, ¿cómo se dice? Lapidado, lo latiguearon, en hambre, desnudez. Mira, cuando una turba venía y no estaban de acuerdo con lo que Pablo decía, lo agarraban y lo reventaban contra el piso. Así lo dice la Biblia. Bueno, yo estoy hablando en un vocabulario que lo entendamos mejor, pero a Pablo lo agarraban y lo arrastraban y lo tiraban y lo pateaban y le tiraban piedra. Todos los judíos y toda la gente que no estaban de acuerdo con lo que él hablaba, y lo dejaban chocado en el piso, y después había que irlo a levantar a Pablo, y Pablo se levantaba lo más tranquilo y se sacudía. Yo imagino que con un poquito de dolor de cabeza, un poquito, tú sabes, machucado por los dolores, pero él sufría penalidades como buen soldado de Jesucristo, en prisiones, a modo de malhechor. Pero él decía, pero la palabra no está presa. La palabra sigue corriendo y haciendo lo que tiene que hacer, glorificándose en la vida de los escogidos. Hermano, yo no sé qué situaciones usted esté pasando o ha pasado en su vida, pero hermano, aquí dice el Evangelio, y si usted se esfuerza en esto, y si usted se somete a esto, y sabe oír la voz de la cabeza que es Cristo, todo eso le obra para bien. Tal vez en el momento que la esté pasando, usted no lo entienda, o usted no lo ve así. Pero, hermano, llega a un término donde usted va a ver la gloria de Dios en su vida. ¿Sabe por qué? Porque las cosas que nos suceden para nuestra vida, dice Pablo, son un excelente más peso de gloria. Nos lleva a otra estatura de madurez. Quiere decir, pastor, que las cosas que nos suceden en la vida, sean las que no entendemos, sean las que entendemos, sean las que no nos gustan, o a veces las que nos gustan pero un poquito que nos duelen, ¿eso es una educación para nosotros? Sí, es una educación para nosotros, para formar un carácter espiritual, hombre y una mujer de temple, de fe, que se comporten varonilmente, que se sometan y se paren encima del fundamento, de la roca, del ángulo, de la piedra, de la piedra plomada de este edificio que es Jesucristo, y usted se pare ahí firme y diga, todo está bien. Y alguien le va a decir, pues tú estás enfermo, a mí no me importa, todo está bien. Pero tú estás pasando por una necesidad bien difícil en tu trabajo, todo está bien, porque yo estoy encima de la piedra, yo estoy encima del fundamento. Por eso que Pablo un día dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que te dice Dios a ti, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Por qué? Porque tú eres uno de los que ama a Dios. Mira, sigue leyendo el verso. Y esto es a los que conforme a su propósito.
¿No ve que Dios siempre ha tenido un propósito primero para después efectuarlo en la vida de los hijos? Usted es un propósito de Dios en la tierra. Si usted cree que usted apareció aquí porque le dio la gana a su papá o a su mamá un día juntarse y tener un amor puro, sincero, y del fruto de ese amor usted nació y dice, bueno, yo nací porque mi papá y mi mamá se enamoraron, yo estoy aquí. No, no, no. Usted nació y usted está aquí porque usted es un propósito de Dios. Usted es un propósito de Dios en la vida. Y tiene una carrera que recorrer. Y tiene una responsabilidad que tiene que llevar. Mira, ya los años han pasado y Dios no tarda en cumplir sus promesas. Cuando Él escribió que usted va a hacer algo en el reino de Dios, Él lo va a cumplir en su vida. Y usted dirá, no, pero es que mira, ya los años pasaron, ya yo estoy bastante mayorcito, yo creo que ya lo mío, ya el tiempo de yo haber hecho algo por la obra de Dios ya pasó. No, incorrecto. Incorrecto. Dios no llega tarde nunca. ¿Sabía usted que Dios no va a llegar tarde nunca? Y Dios, que es el que anuncia las cosas antes de que sucedan, en su soberanía y en su voluntad, ya Él interpuso juramento que usted va a hacer algo para Dios. Así que tranquilo. Así que hermano, gócese y sepa que lo que le sucede a usted o a mí o a un familiar, eso va a obrar para bien, porque el familiar suyo, usted y yo, somos propósito de Dios en la tierra. No aparecimos aquí por accidente o porque la naturaleza nos trajo. No, 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 no. Usted Dios lo trajo. Por eso dice el Salmo 139 que cuando el salmista estaba en el vientre de la madre de él, de su mamá, dice que los ojos de Dios estaban viendo el embrión de él. Lo estaba viendo a él en la placenta. Dice que cuando lo estaba vistiendo de piel y carne y de huesos y nervios, ahí estaban los dos ojos de Dios. Por eso es que cuando usted nació, ahí estaban los ojos de Dios. Y usted, de que usted nació, hasta el día de hoy que me está escuchando, los ojos de Dios están encima de usted. Él está, mira, wow, ahí chequeándote, guardándote, llevándote. A veces deja que sucedan cosas en tu vida porque quiere enseñarte, quiere educarte, quiere formarte para la gloria que tiene para ti. Padre, por eso dice que todo, y sabemos que todo lo que nos sucede, todas las cosas nos ayudan a bien. Y después el apóstol Pablo dice en ese mismo, esa misma carta de Romanos, capítulo 8, verso 37, mire lo que dice. Antes, Pablo dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí está el amor de Dios. ¿Usted se dio cuenta? Pero ese es el amor incondicional de Dios, donde Él ya lo hizo todo por ti. Donde usted no tiene que estar, ay, tengo que sacrificarme, tengo que cumplir esto, mira, tengo que buscar para que Dios esté satisfecho de mí, que Él vea y se agrade de mí. Usted no tiene que andar así. Ya Dios se agradó de usted. Dios lo que quiere de usted es que usted se esfuerce en la gracia, que usted se llene de ciencia, que usted se llene de inteligencia. En otra palabra, de gracia, de evangelio, que usted se replete constantemente del evangelio de la gracia. Por eso que una vez Pablo le dijo a la iglesia, no me recuerdo si fue a los Colosenses, donde le dice que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. O sea que la gracia tiene que morar abundantemente en nosotros. Por eso que repito, si tienes una Biblia en tu casa, lee las epístolas del apóstol Pablo. Edifícate en eso. Busca los versos que te hablan de tu posición, porque Pablo también en el Evangelio habla por códigos. Porque tienes que entender cuando tú lees a Pablo, que él te habla antes de la cruz también en sus cartas, para que tú logres entender la belleza y el poder de después de la cruz. Pero él no te lo dice. Él no te dice ahí, bueno, ahora te voy a escribir después de la cruz y después antes de la cruz. No, eso tú tienes que saberlo. Tú tienes que saber identificar. Cuando tú lees algo del apóstol Pablo, donde está hablando de pecado,
donde te está hablando que todavía había condenación, eso antes de la cruz. Tú tienes que entenderlo. Pero después Pablo te lleva, ¿a dónde? A donde todo fue consumado. Porque es la forma de enseñar. Por eso que nosotros hablamos de la ley. Porque la ley es el pacto que se dio antes de la cruz. Y la ley está metida en todas las iglesias que no conocen gracia. ¿Por qué, pastor? Porque eso fue lo que enseñaron los apóstoles. Y eso es lo que se enseña hoy en día. Ritos, mandamientos, imposición de manos, bautismos, ayunos en exceso, tírate al piso, no, levántate, ve para allá, tráete esto, vigilia, esfuérzate. ¿Esfuérzate en qué? Ellos te mandan a esforzarte en lo incorrecto, en las obras propias tuyas. Pero Pablo te manda a esforzarte en qué? En el pacto, en la gracia, en el conocimiento. Mira el verso 38 de ese mismo capítulo de Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro. Después que te dice que tú eres más que vencedor en Cristo, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida. Tú sabes que muchas personas le tienen miedo a la muerte. No hay que tenerle miedo a la muerte. Hermano, la muerte un día va a llegar porque va a llegar. Pero no debemos de tenerle miedo a la muerte porque eso es simplemente un paso. Como Pablo dijo un día, que la muerte es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y la muerte, muchachos, ganancia. Porque me voy a ver a quién, al que me llamó y se entregó por mí, lo voy a ver cara a cara. Como yo lo vi antes de la fundación del mundo, pero que ahora no me recuerdo cómo es, por causa de que me metieron en un cuerpo de carne y sangre y se me borró el entendimiento. Pero por eso Pablo dice que ahí conoceremos cómo fuimos conocidos. Porque al verlo a él te vas a ver tú, como tú fuiste conocido por él. Antes de que te vistieran de este pellejo que se llama, como se llame, Juan, Santiago, Carmen, Teresa, como sea, ¿no? Entonces dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Esos principados y potestades, hay que saber de qué está hablando Pablo. Está hablando de hombres en posición, hombres de fama, hombres que gobiernan. No está hablando de demonios ni de malicias en los aires como nos enseña la llamada iglesia. Porque en muchas partes Pablo habla de que los principados y potestades son hombres. Por ejemplo, la iglesia, nosotros somos principados y potestades. Usted es un principado y una potestad. ¿Por qué? Porque usted es un soldado de Jesucristo. Y porque usted tiene el evangelio, que es el poder de Dios. Y porque usted tiene la mente de Cristo. ¿Tú sabes lo que es la mente de Cristo? Usted la posee. Entonces Pablo dice aquí, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Para los que tienen problemas con el futuro, ni lo porvenir, hermano. Y aquí sigue el verso 39 de este mismo capítulo de Romanos 8. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor. Ahí está el amor otra vez. El amor con ciencia. Porque Dios te da amor y ciencia. El amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Yo sé que muchas veces, por X razón, tal vez por no saber entender bien, o el que nos estaba enseñando, o por X razón, pues no llevaba la interpretación de acuerdo a cómo está escrito. Entonces pues uno pensaba, no, si yo estoy en gracia yo no voy a sufrir, si yo estoy en gracia todo me va. No, hermano, no, nosotros tenemos que aprender obediencia. Por eso que usted tiene que estar preparado como buen soldado para sufrir las penalidades y siempre verse, como dice Pablo, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores. Más que vencedores.
Él peleó la batalla y te dio a ti el título de más que vencedor, porque Él la ganó por la iglesia. Él ganó esa batalla por la iglesia. Voy a terminar con estos 3 versos que habla sobre las penalidades y por qué causa. A veces nosotros nos encontramos en situaciones donde muchas veces no entendemos y otras veces sí entendemos, que sabemos que por algo es que no sucede, y otras pues el propósito de Dios está cumpliéndose en tu vida. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 8. Que estamos, dice Pablo, estamos atribulados en todo. Mire cómo el apóstol habla. El apóstol nos habla de esta manera para que ver si le entendemos lo que quiere decir. A ver si le captamos. Yo sé que usted le capta al apóstol Pablo lo que le está diciendo. Dice que estamos atribulados en todo. Pero mira lo que te dice, mas no angustiados. O sea que es permitido estar atribulado en todo. Porque a veces se levantan pruebas en nuestra vida, en el hogar, en el trabajo, en el vecindario, y se levantan tribulaciones y uno dice, wow, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo me voy a desenvolver en esto? ¿Cómo voy a salir de esto? Usted se puede atribular, pero dice Pablo, pero no angustiarse, mas no angustiado. ¿Por qué? Porque usted tiene una ciencia que le dice que todo está bien, que Dios está bajo control, que todo obra para bien a los que aman a Dios. Que usted tranquilo, como dicen aquí en los Estados Unidos, take it easy, tranquilization, tranquilízate, como dicen algunos por ahí, tranquilo, que Dios lo tiene todo bajo control. Dice, en todo atribulado, mas no angustiado. ¿Por qué? Porque tu confianza está en la cabeza, que es Cristo. Y tú te esfuerzas en la gracia y tú sabes lo que el pacto dice a favor de ti. Los beneficios de esta herencia de los hijos de Dios. Dice, en apuros, dice Pablo, en apuros, mas no desesperados. Claro, si Dios está contigo, ¿cómo vas a estar tú desesperado? Si tú honras su pacto, honras su sangre, ¿cómo tú vas a estar desamparado de Dios? Si tú estás bajo la cubierta del Evangelio, la cobertura de la gracia, la sombría esa, que donde quiera que vas, tú estás ahí con una cobertura y los ángeles te están viendo. Y los ángeles dicen, mira, él está cubierto con la cobertura de la gracia, con la cobertura del Evangelio, con la ciencia de Dios. Nosotros somos los que poseemos la ciencia de Dios. Entonces, hermano, aquí dice, en apuros, mas no desesperados. A ver, usted no se desespera. Si está apurado, oye, ¿cómo resuelvo esto? Oye, tengo que pagar aquello. ¿Cómo yo hago acá? ¿Cómo yo compro esto? Oye, ¿cómo yo hago esto? Entonces, usted está apurado, pero usted no está desesperado. Porque usted sabe que el que lo respalda es Dios. Usted no le sirve a ningún hombre, ni a nadie aquí en la tierra. Usted le sirve a Cristo, a Jesucristo, el que hizo los cielos y la tierra, al creador del universo, al creador de su espíritu. Ese es al que usted le sirve. Dice el 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados. Oye, hay muchas veces que tú te sientes como que no tienes ganas de nada, como que los pensamientos te agarran y dices, no tienes fuerza para nada, no quieres hacer absolutamente, estás derribado. Algún problema, algún pensamiento, alguna enfermedad, alguna situación, alguna traición, alguien que tú confiabas mucho y tú creías que eso era, mira, muchacho, lo máximo para ti, la gran amistad tuya, mi best friend, mi mejor amiga, mi mejor amigo, muchacho, ese pone, él mete las manos en el fuego por mí y después te hace una traición, te traiciona.
Y entonces eso te derribó totalmente. Tú dices, ay, ¿cómo yo puedo ahora? Mira mi gran amiga lo que me acaba de hacer. Hermano, eso es cosa de la carne. Usted puede estar derribado, dice aquí el apóstol Pablo, pero no destruidos. A nosotros, con esta palabra, con este evangelio, con esta ciencia, nadie nos puede destruir. Ni aún el cuerpo de nosotros nos puede destruir a nosotros. No, porque usted tiene dominio, porque usted tiene poder. Porque usted tiene las armas espirituales y habla el evangelio. Perdón, hermano. Y se esfuerza en la gracia. Mis amados, hasta aquí este consejo. Fueron recomendaciones apostólicas. Hasta la próxima. Los amo mucho. Y sigamos reinando en vida. Y recuérdese que el consejo es: esfuérzate en la gracia y sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero recuerda que esas penalidades obran para bien a todos los que aman a Dios. Y aunque a veces en carne podemos andar como derribados, pero no destruidos, como dice el apóstol Pablo, desesperados, pero no angustiados. Les amo mucho, mis amados, y hasta la próxima. Buenas noches o buenas tardes, donde quiera que me estén viendo. Abba Padre.